sin más dilación, le daré la palabra a Francisco Navarro, quien nos hablará de Silvio Contri, agente en la modernización urbana en la Ciudad de México, o de la Ciudad de México, perdón. Adelante, Francisco. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Gracias, doctora Laura. Ahora estoy comenzando a compartir mi pantalla. ¿Me Bien. podría indicar si la estás Sí, viendo? perfecto. Es una Sí, sí, presentación. perfecto, está. Listo. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, antes que nada agradezco la invitación. Estoy muy contento de estar aquí. Y yo vengo a hablarles de un señor, ingeniero y arquitecto, que se llamó Silvio Contri y que desde cierta perspectiva se puede considerar como un agente de la modernización urbana de la Ciudad de México hacia finales del siglo XIX. ¿De acuerdo? Eh, Silvio Contri nació en 1856 en una pequeña población que se llama Arquidoso, en la provincia de Grosseto, en Italia, muy cerca de Firenze, pero también dentro de la esfera cultural de Roma. Él tuvo un hermano mayor que fue sacerdote y murió en la ciudad de Roma. Silvio Contri además estudió ingeniería y arquitectura en esta ciudad desde muy joven. Emigró, decidió no ir a Firenze, que se encuentra al norte de Arquidoso, sino a Roma, que fue donde estudió ingeniería y arquitectura. Allí contrajo su primer matrimonio con la señora Nicola Cutelli y tuvo un par de hijos, Delia y Carlo Contri. Y finalmente, bueno, este señor decide divorciarse legalmente de Nicola Cutelli hacia 1887. Y aquí comienza su travesía. Aquí comienza la travesía de este profesionista italiano que como muchos de la época que se dedicaban estaban dentro de la esfera de la construcción, de la proyección de la arquitectura, no encuentran las condiciones para desarrollar su profesión en Italia y deciden emigrar. Muchos, una gran cantidad, emigran a la costa este de los Estados Unidos y a Canadá, pero también hay muchos que van a los países sudamericanos, especialmente a las grandes ciudades, como por ejemplo Río de Janeiro, Montevideo, Buenos Aires y algunas otras, ¿no? En menor medida, otros van hacia la costa del Pacífico, por ejemplo, a la ciudad de Lima, a la ciudad de Valparaíso, en Chile. El caso de Contri, en su caso, sabemos que antes de partir de Roma, proyecta un par de edificios que todavía no sabemos exactamente bien de qué se trata. No hemos encontrado las fuentes que nos lo confirmen, pero tenemos por lo menos hay un par de datos que nos lo indican. Y parte de Río de Janeiro en 1887, donde también sabemos que construye, él mismo lo dice en alguna entrevista que le hacen hacia finales del siglo XIX en la Ciudad de México, pero tampoco nos dice exactamente qué hace allí. Lo que sí sabemos es que hacia 1888-89 recibe una concesión por parte de la ciudad de Rosario, en Argentina, para instalar una vía de tranvía o de ferrocarril de vía estrecha que al final nunca logra concluir. También entra un concurso donde su proyecto resulta ganador para la construcción del nuevo teatro La Ópera de Rosario, de la ciudad de Rosario. Él hace el proyecto original, sin embargo, no lo logra concluir por el asociado, bueno, no tenían los recursos suficientes para hacerlo. Al final, el edificio se concluyó con algunas variaciones a su proyecto original, pero no fue él quien lo concluyó. Un poquito más adelante, en 1890-91, también realiza el proyecto de esta casa cuna modelo para la ciudad de Buenos Aires. Y es más o menos el momento en el que Contri decide dejar Sudamérica para emigrar nuevamente, esta vez hacia el norte del continente, a la Ciudad de México. Y a la Ciudad de México, Silvio Contri llega más o menos en el año de 1892 y esta es la Ciudad de México a la que Contri llega en este momento. Pues bueno, es una ciudad que se está transformando.
como no se había transformado durante el último siglo, por lo menos desde las reformas borbónicas de finales del siglo XVIII. Y bueno, para comprender este tipo de ciudad que se está transformando hacia finales del siglo XIX, pues debemos mirar a las ciudades, en este caso la ciudad, como unos espacios dinámicos donde se van acumulando diferentes capas. Y estas capas pues se han ido entretejiendo de manera compleja a través de la historia. Cuando Country llega a la Ciudad de México, se está conformando una nueva capa a través de un proceso que se conoce como de modernización urbana finisecular. ¿De acuerdo? Este proceso, pues más o menos, ha venido transformando los espacios de la Ciudad de México desde por lo menos la década de 1860, a partir de la generación de las nuevas leyes de reforma que actúan sobre la Constitución de 1857 y que transforman sobre todo el régimen de la gran propiedad corporativa al régimen de la propiedad privada. Bueno, las características principales de esta modernización por la que está atravesando la Ciudad de México cuando Country llega hacia fines del siglo XIX es que, por ejemplo, comienzan a circular una serie de ideas de cómo debe producirse la nueva ciudad, ¿no? Estas ideas están sobre todo motivadas por el liberalismo político de la época, también por el positivismo, sobre todo a través del paradigma del higienismo, ¿no? En las ciudades, o también por la emergente economía liberal que comienza a exigir pues unos nuevos tipos de ciudad, ¿no? Con espacios nuevos y muy particulares dedicados a hacer funcionar este nuevo tipo de economía, no solo liberal, sino también que pertenece a lo que Paul Garner ha llamado a fines del siglo XIX la primera gran globalidad en la que se insertan muchas ciudades del mundo atlántico, ¿no? Bueno, este proceso de modernización también se caracteriza por el uso y la inserción de innovaciones tecnológicas procedentes de la segunda revolución industrial. Estamos hablando principalmente de medios de comunicación, transportes y medios de producción para el establecimiento de la industria en la nueva ciudad. Todo lo anterior transformó las ciudades, no solo la Ciudad de México, sino también a las grandes capitales del mundo atlántico, tanto las europeas como las de la costa este de Norteamérica y también las grandes capitales de América Latina. Pero bueno, ¿dónde y cómo se materializó este proceso? ¿En qué espacios de la ciudad? Pues bueno, aquí entra precisamente el siguiente tema, que es dónde, cómo y por qué razones Silvio Country es un agente dentro de este proceso de modernización urbana de la Ciudad de México. Y para eso me voy a permitir compartir una nueva pantalla. Espero que me pueda indicar, doctora Laura, si está viendo mi Google Earth. Sí, sí, está perfecto, se ve. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces estamos en 1892. Silvio Country acaba de llegar a la Ciudad de México. ¿Y qué es lo que construye? ¿Cómo lo construye? Y sobre todo, ¿dónde? Esto es lo que le da la agencia a este tipo de personajes dedicados a la construcción. Bueno, ustedes están viendo pues una serie de polígonos, unos cubitos azules, rojos, verdes, ¿no? Que son todas las obras de Silvio Country en la Ciudad de México. Pero Country no construyó en esta Ciudad de México que ustedes están viendo, que es una imagen satelital, probablemente de este año, si no es que del año pasado, sino que Country en realidad construyó en esta ciudad. Construyó en la ciudad que ustedes están viendo. Este es un plano del año de 1900, donde se puede apreciar más o menos lo que en aquel entonces espacialmente abarcaba la Ciudad de México. Y no solo eso, sino que dentro de esta ciudad finisecular o de cambio de siglo, Country no construye en todas partes, ni en un sitio específico. Construye en estos lugares que ustedes van a comenzar a ver que comienzan a colorearse con una serie de polígonos. Espero que pienso que se están viendo, ¿cierto? Bueno, pues estos polígonos que han comenzado a colorear sobre todo alrededor de la Ciudad de México, fíjense que es lo que se conocía como el ensanche de la Ciudad de México, ¿vale? Por ejemplo,
hacia el norte y el noreste verán que hay unos polígonos que van del rojo al amarillo, pasando por el naranja, pues eso correspondería al ensanche norte y noreste de la ciudad, que por aquel entonces sobre todo está vinculado a, repito, estas formas de urbanización nuevas que exige la economía liberal y que tienen que ver sobre todo con la inserción de las líneas del ferrocarril y de unos nodos de comunicación que la ciudad va necesitando para comunicarse hacia ese viento. Por ejemplo, hacia el sur tenemos otro ensanche, que es el ensanche sobre todo residencial, que tiene que ver con la colonia Hidalgo, que ahora es la colonia Buenos Aires, una parte de la colonia Roma. Todavía en este momento no se desarrolla totalmente, pero es un tipo de ensanche, lo mismo que los colores azules que ven hacia el oeste de la ciudad y el noroeste, son ensanches que tienen que ver con la compra y la transformación de la gran propiedad corporativa que antes pertenecía ya fuese a la Iglesia Católica, a los hacendados, algunas veces a los cuarteles militares y otras a los pueblos de indios, y se va transformando de a poco, se va fraccionando en una nueva idea de ciudad, que es la adquisición de la pequeña propiedad privada. ¿Vale? Esta es una de las grandes características del proceso de modernización urbana por el que atraviesa la Ciudad de México, la transformación de esta gran propiedad en pequeña propiedad privada a través de los fraccionamientos y que sucede sobre todo hacia el oeste y noroeste de lo que es el casco antiguo de la ciudad, que no está coloreado con ningún polígono, aquí lo pueden ver, ¿vale? Entonces, aquí viene lo interesante. Ahora me voy a acercar un poco. Para ver si, ok, ahí se logra ver, más o menos, ¿vale? Estas son las obras de Silvio Contri. Vean que en color rojo tenemos cuatro polígonos de menor altura, pequeños. Estos polígonos representan las residencias particulares que Silvio Contri construyó en la Ciudad de México. Fíjense que la mayoría se encuentran construidas precisamente en el ensanche noroeste y oeste de la ciudad. Él es un agente dentro de este proceso de trazado de la nueva ciudad del ensanche, y él va a construir ahí para familias que pertenecen a lo que hemos venido llamando pues ese círculo oligárquico de la Ciudad de México, conformado no solo por políticos, sino también por empresarios, en menor medida por algunos profesionistas que tienen ciertos vínculos con el Estado. Entonces Contri construye para estas personas, ¿no? Para esta pequeña oligarquía que hay en la Ciudad de México. Por ejemplo, hacia el norte, aquí donde está mi mouse, verán que hay un cubo rojo. Esto que ven ahí sobre este polígono color azul oscuro es la colonia Guerrero, la incipiente colonia Guerrero en los límites con la colonia Buenavista, que es una de las primeras urbanizaciones, uno de los primeros fraccionamientos que se trazan fuera del casco antiguo de la ciudad. Allí construye esta casa para la familia de Joaquín Casasus, uno de los grandes oligarcas del régimen de Porfirio Díaz. Esto lo hace hacia 1892. Contri es un tipo que llega a la Ciudad de México, es bastante hábil para entretejer relaciones con esta oligarquía citadina y rápidamente comienza a recibir otro tipo de encargos muy parecidos a estos. Por ejemplo, en el Paseo de la Reforma, en estos polígonos azules más claros, que corresponden a la colonia Juárez, la colonia Americana y en parte a lo que ahora sería la colonia Cuauhtémoc. Silvio Contri construye, por ejemplo, aquí en la esquina del Paseo de la Reforma y la calle de París, una casa para Delfino Sánchez, que pertenece a una familia de abogados importantes de la ciudad, descendientes de Benito Juárez, ¿no? El gran liberal que alguna vez fue un gran amigo y padrino de Porfirio Díaz. Silvio Contri le construye una casa a su familia en este lugar. Casi enfrente, en contraesquina, en la calle de General Prim con Paseo de la Reforma, Contri se construye la propia casa, su propia casa, ¿no? Esta la construye ya cuando, a inicios del siglo XX, cuando ya comienza a recibir sus honorarios por el inicio de las obras de construcción del Gran Palacio para la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Aquí en la calle de Versalles construye otra pequeña casa, de la cual hasta ahora no hemos encontrado una sola imagen, ¿no?
Entonces, bueno, será cosa que en algún momento la encontremos. Fíjense que tenemos una imagen, por ejemplo, de la casa de Joaquín Casasus, que es esta, en la colonia Guerrero, en la calle de Héroes, número 44. Sobre esta casa, al inicio de la Revolución, pues se nacionalizó, se abandonó y durante el siglo XX tuvo varios usos, se demolió. Actualmente allí funciona el archivo histórico del INDAVIN, ¿no? Y de las propiedades, todos los archivos de las propiedades de registro federal del Estado, ¿no? Luego por acá tenemos la casa de Delfín Sánchez, que es esta, un palacete. La arquitectura de Country siempre caracterizada por ser una arquitectura, sí, ecléctica, pero sobre todo que retoma los historicismos neorrenacentistas, sobre todo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la propia casa de Silvio Country, que es esta, la que ven del lado izquierdo, que ya no existe, por supuesto. Y después vamos hacia el casco antiguo de la ciudad. Fíjense que en los límites del casco antiguo de la ciudad hay esta torre azul y en el casco antiguo hay otras 3 torres. Bueno, este es un nuevo tipo de arquitectura que va construyendo Silvio Country y que también lo hace en un agente de la modernización, no en el ensanche, sino en el casco antiguo. ¿Por qué? Porque Silvio Country construye, por ejemplo, aquí van a ver, les voy a mostrar este edificio, por ejemplo, este edificio. Este edificio está en la esquina de Filomeno Mata con el 5 de Mayo. Es un edificio que construyó entre 1903 y 1904 para un miembro de la familia Escandón. Todavía existe este edificio. Es este que ustedes ven aquí. Y este es un concepto nuevo que se está construyendo en la Ciudad de México y en las grandes ciudades de la costa este de los Estados Unidos. Son edificios de varias plantas. En la planta baja funcionan comercios y servicios y en las plantas altas, sobre todo, funcionan como despachos para libres profesionistas, ¿de acuerdo? Las nuevas profesiones liberales de finales del siglo XIX que se van necesitando en las grandes ciudades. Entonces, Country, donde alguna vez hubo probablemente una capilla, construye este tipo de arquitectura que funciona muy bien para el nuevo tipo de economía liberal que se está desarrollando en la ciudad. Pero tiene otros ejemplos, por ejemplo, este edificio, el edificio del diario Excelsior, que construye ya a la vuelta de su exilio en Nueva Orleans durante los primeros gobiernos postrevolucionarios, y que es un edificio que también va de acuerdo a las exigencias y al crecimiento de un cierto tipo de economía, en este caso la vinculada a la de los medios de comunicación, ¿no? También tiene, por ejemplo, su obra magna, que fue la construcción del Palacio para la Secretaría, el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas, un edificio que todos conocemos porque actualmente allí funciona el MUNAL. Esto es un edificio que se construyó además con una plazoleta que ahora se llama la Plaza Manuel Tolsá, donde ustedes han visto la escultura de Carlos IV, del escultor valenciano. Y bueno, Silvio Country construye este edificio no solamente en un historicismo renacentista, sino que tiene unos métodos constructivos, unos sistemas constructivos muy innovadores para la época, que tienen que ver con innovaciones de la segunda revolución industrial, como por ejemplo un esqueleto de acero interior revestido de cantera de Jaltocan, que es la que ustedes ven en la fachada. Y tiene, por ejemplo, unas reformas que realizó al interior del Palacio de Minería hacia 1905-1908 con motivo del traslado de la Escuela Nacional de Ingenieros a este antiguo edificio, un edificio neoclásico que se construyó hacia finales del siglo XVIII, precisamente por Manuel Tolsá. ¿Qué más tiene? Bueno, tiene también, por ejemplo, esta fachada anterior de la casa de la familia Escandón, aquella casa que se conoció como la Casa de los Perros, que es esta, que antiguamente estuvo localizada en la esquina de la calle de San Francisco y la calle de Santa Isabel, que ahora es el eje central. Ya no existe esta casa, en su lugar hay un edificio del Banco de México, construido por el arquitecto Santa Cilia. Y tiene, por ejemplo, este edificio que es un edificio que seguramente ustedes conocen, es el edificio para los almacenes High Life. Esto lo construye ya también a la vuelta en 1922. Es un edificio construido para albergar los almacenes de una de las tiendas de ropa y de artículos de lujo más importantes
de la primera década y la segunda década del siglo XX en la Ciudad de México. Fíjense que ya está incorporando un concepto nuevo también en la Ciudad de México, que es las tiendas de almacenes en altura. Este es un edificio de más de 4 plantas, entonces por esta razón, además de los sistemas constructivos que él utiliza, que son el esqueleto de hierro, que es una técnica que se utiliza mucho en Chicago y en Nueva York a través de la transnacional Milliken Brothers, que es la que surte a México de este tipo de estructuras. Country comienza a transformar el paisaje del casco antiguo de la Ciudad de México de manera importante, ¿no? Y bueno, me parece que se me está terminando el tiempo. En realidad tengo muchísima más información sobre este señor, sobre todo biográfica y también de su obra. No quisiera tomarme más tiempo, solamente quisiera pasar rapidísimamente a mi pantalla, esta que van a ver ahora, en la que Country, una vez que entrega la obra concluida del Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas en 1911 y que no se la entrega además a Porfirio Díaz ni al secretario de la SCOP, sino al presidente Francisco I. Madero. Pocos meses después de entregar esto en 1911, Country es acusado de corrupción. A Country, como a muchos otros personajes vinculados a la oligarquía del Estado y de la Ciudad de México, se le acusa de corrupción, sobre todo por el contrato que firmó con la SCOP, con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, para la construcción de este edificio. Country tuvo que exiliarse en este momento del país junto con su esposa Margarita Sable. Fueron a vivir a Nueva Orleans durante un tiempo, después otro tiempo estuvieron en París. Margarita Sable era francesa. Vuelven a Nueva Orleans y desde Nueva Orleans ven la etapa más álgida de la Revolución Mexicana después del golpe de Estado de Victoriano Huerta a Madero, cuando se incorporan los diferentes ejércitos del país ya a la revolución verdadera, que es la que comienza a partir del golpe de Estado de 1913, y él mira todo esto desde Nueva Orleans. Bueno, la revolución termina más o menos, o digamos, que se puede decir que terminó simbólicamente en 1917 con la promulgación de la Constitución, que no fue del todo así, y se emite hacia 1919, se emite una comunicación pública en los diarios donde se le dice a todos aquellos que están exiliados nacionales y extranjeros en algún otro país, por razones de la revolución, que habrá una amnistía y que pueden regresar a la Ciudad de México a vivir, que no se les va a perseguir penalmente. Entonces Country decide regresar a la Ciudad de México y allí construye precisamente el edificio para los almacenes High Life y el edificio del diario Excelsior. En 1924 obtiene la naturalización y la nacionalidad mexicana y parte a la ciudad de París, donde muere con su esposa Margarita Sable hacia 1933, y me gustaría nada más presentar esto por si alguien está interesado en el personaje y sobre todo en su obra y en la agencia que tuvo para la modernización de la ciudad. Aquí hay algo de bibliografía relativa a este señor, es muy poco lo que hay. Este señor es un desconocido prácticamente dentro de la historiografía, no solo de la arquitectura, sino en general en la historia. Y aquí hay una serie de repositorios de donde yo he podido tener bastante información. En Italia hay un par de archivos: el archivio de la Gazzetta de la República Italiana, el archivo histórico de la Società Romana de Historia Patria, y en México pues hay varios, ya los están viendo aquí, y también están estos que son secundarios, pero hay fuentes que ayudan a terminar de redondear la historia de este señor. Este señor, como Adamo Boari, el arquitecto italiano, hace unos 3 o 4 años pensábamos que todo el mundo lo conocía y que estaba súper estudiado, ¿no? Porque construyó un edificio tan importante como el de la SCOP, poniéndonos a revisar esto que está aquí, que es la bibliografía, el estado del arte, nos dimos cuenta que en realidad nadie había hecho una investigación documental sobre este señor. Lo que les estoy presentando aquí son mucha información que nunca nadie había visto, que no se sabía sobre este señor. Y nada, esto lo digo sobre todo no porque yo quiera decir que sé mucho, sino porque
para que veamos que hay muchas vetas de investigación de este periodo de la historia de México. Es un periodo de estabilización del aparato del Estado en el que comienzan a producirse miles y millones de documentos a través de las diferentes secretarías y burocracias del Estado y que están allí y que todavía no descubrimos, están allí en los archivos históricos y que vale la pena ir a revisar para comenzar realmente a profundizar en diferentes aspectos de este periodo tan importante de la historia del país. Nada, yo lo dejo aquí. Disculpen si me tomé mucho tiempo. Gracias.